Qué alegría saludarte. Dios te bendiga. Te habla el pastor Luis Fernando Manrique y te doy la bienvenida a el culto divino. En este sábado maravilloso que juntos podamos compartir de la palabra del Señor. Y hemos venido tocando los dos sábados anteriores los mensajes que dio Dios al pueblo de Judá a través del profeta Ageo. Tocamos hace 15 días un mensaje maravilloso donde Dios invitaba al pueblo a través del profeta Ageo a reedificar el templo que había sido construido. Pero luego hablamos hace una semana atrás acerca de el deseado de todas las gentes. ¿Y cuál era el deseado de toda la gente? Jesucristo, quien vendría a ese segundo templo y entonces Él traería gloria a ese templo maravilloso. Por eso el segundo templo fue más importante que el primero, aunque el primero tenía la belleza, el oro, el esplendor con el que Salomón lo construyó. Realmente fue solo el segundo templo quien tuvo esa gloria suprema, porque Cristo Jesús estaba allí. Pero antes de entrar en el tema de hoy y hablar de este tercer mensaje del profeta Ageo a la nación de Judá, pues vamos a tomar un momento para orar y pedirle al Señor que nos dé su dirección. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. En el nombre bendito de Jesús te pedimos que tú te manifiestes con poder en nuestras vidas ahora, que tú toques los corazones de cada persona que está escuchando este importante tema, Señor, y que podamos entender por qué razón un profeta como Ageo, Señor, surge en el escenario histórico para traer un mensaje de salvación, un mensaje de restauración, un mensaje de transformación, no solo para el pueblo de Judá en aquel entonces, sino también para nuestras vidas. Ayúdanos a captar las enseñanzas preciosas de este mensaje y aplicarlos en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que fueron los dos primeros mensajes, pero comienzo diciendo que Ageo es el antepenúltimo libro de la Biblia. Antes de Ageo está el libro de Malaquías, después de Ageo está el libro de Zacarías y luego el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. Entre todos los profetas menores es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento y antes de él, el libro más corto es Abdías, que tiene un solo capítulo y este tiene 2 capítulos, 38 versículos. Cuando Ageo viene a ser profeta, ya tiene más de 80 años, explicamos en el tema de hace 8 días la razón por la cual vino a esa edad a ser profeta. Era porque se necesitaba un profeta que hubiera conocido la gloria del primer templo y que ahora viera el segundo templo y que también pudiera decir que este segundo templo tendría más gloria que el primero. El segundo templo que Zorobabel comenzó a construir con toda su gente, los que vinieron deportados, los que ahora fueron libres de la deportación a Babilonia y venían a Jerusalén a la reconstrucción. Pero entramos ahora en el segundo, o mejor, sí, el segundo tema del capítulo 2, que vendría a ser el tercer tema del libro de Ageo. Ageo recibe 4 visiones, o mejor, 4 mensajes de parte de Dios. El primero, o el primer mensaje es todo el capítulo 1. Y los otros 3 mensajes están en el capítulo 2. El que vimos hace una semana atrás, miramos Ageo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Hoy estaremos estudiando Ageo capítulo 2 desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Y el próximo sábado, si Dios lo permite, estaremos estudiando Ageo capítulo 2 desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Cada uno un mensaje extraordinario con lecciones preciosas. Para simplemente estar en contexto, y quizás si tú apenas estás llegando este sábado y no escuchaste los 2 sermones anteriores, quiero decirte que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues después de Salomón se divide en 2. Así que tenemos la nación o el reino del norte con su capital Samaria, el reino del sur con su capital Jerusalén, y entonces se llegó a llamar también Judea, de ahí el nombre judíos. Y en este reino del sur, pues fue precisamente donde llegan los babilonios y vienen, toman la ciudad de Jerusalén, destruyen el templo porque había mucha riqueza en ese templo, mucho oro, se quedan con todo el oro, se llevan los vasos sagrados y el oro robado hacia Babilonia, así que el templo es totalmente destruido. Y ahora los judíos son llevados, un buen número de ellos,
los más ilustrados fueron llevados en cautiverio a Babilonia por 70 años, como lo había profetizado el profeta Jeremías. Pero después de los 70 años, entonces se levanta un rey llamado Ciro, que es rey de Persia, y Ciro, que derroca a Babilonia, y entonces ahora se convierte en el imperio poderoso del mundo, da la orden de que todos los judíos puedan volver a su territorio para reconstruir el templo y para reconstruir la ciudad. Y entonces comienza ese proceso de reconstrucción. Y el primer mensaje del profeta Ageo es animando a que se reconstruya el templo. El segundo mensaje del profeta Ageo es luego decir que ese segundo templo, aunque no tiene la gloria del primer templo, pues tendrá una gloria mayor porque por allí caminará el Mesías. Y efectivamente fue el templo por donde caminó Jesucristo. Ese templo luego fue embellecido por los mismos romanos y llegó a convertirse en una de las maravillas del mundo antiguo. Bueno, quizás dije por los mismos romanos, aunque era precisamente el rey de Judea en aquel entonces, que era Herodes, el encargado de hacerlo, y era nombrado precisamente por los romanos, ¿verdad? Así que él usó tributos para que se pudiera poner este templo muy lindo y llegó a convertirse en una de las maravillas del mundo antiguo. Pero ahora vamos a entrar en el tercer mensaje del profeta Ageo a la nación de Judá. Y quiero que vayan conmigo a Ageo el capítulo 2, vamos a mirar desde el versículo 10 al versículo 19 e iremos meditando en cada uno de sus apartes. Vamos a hacer una lectura rápida y luego me detendré en texto por texto. ¿Está bien? Versículo 10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley y diles, versículo 12, si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca el pan o la vianda, el vino o el aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes respondieron diciendo que no. Versículo 13. Entonces Ageo continuó, si uno que está impuro por haber tocado un cadáver toca alguna cosa de estas, ¿quedará ella inmunda? Los sacerdotes respondieron, inmunda quedará. Versículo 14. Ageo respondió, así es este pueblo. Miren que aquí está haciendo una analogía, pero sigamos leyendo el 14. Ageo respondió, así es este pueblo, y esta gente que está delante de mí, dice Jehová. Asimismo es toda la obra de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, versículo 16, antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y solo había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. Versículo 17. Os herí con un viento sofocante, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo, meditad pues en vuestro corazón. Versículo 19. ¿No está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, pero desde este día yo os bendeciré. Muy bien. Ahora, quizás algunas cosas de estas ustedes dicen, bueno, no comprendo, no entiendo, no comprendo la analogía. Se está refiriendo a cosas santas, se está refiriendo a cosas contaminadas, y que así como las cosas se santifican y así como las cosas se contaminan, pues así entonces es lo que sucede con este pueblo. ¿Y cómo podemos entender eso? Bueno, para ello pues vamos a dividir esta perícopa o esta porción de este texto para que podamos entenderla. Y lo que vamos a hacer es que de los versículos 11 al versículo 13 se habla de transmisión ceremonial, se habla de transmisión de santidad y se habla también de transmisión de contaminación. Vamos a ver cómo sucedía eso para poder entender qué es lo que Ageo le está diciendo al pueblo. El versículo 14, vamos a ver la segunda sección, y es que el pueblo ofrece cosas inmundas. ¿De qué cosas inmundas está hablando? Luego de los versículos 15 al 18, vamos a meditar sobre las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. Qué interesante esta tercera
este tercer aspecto de esta porción de la Escritura. Y luego finalmente en el versículo 19 vamos a mirar la bendición de Dios desde el momento en que se comienza a obedecer sus palabras, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. Por eso hemos titulado el tema de hoy, bendición desde hoy y para siempre. Bendición desde hoy y para siempre. Dios quiere hacer eso con tu vida. Dios quiere bendecirte desde hoy y para siempre. Pero ¿saben? Las promesas de Dios son condicionadas. Cuando Dios promete algo, pide de nosotros una parte. Él está dispuesto a darnos muchas cosas, pero de nosotros siempre pues va a demandar algo. Y cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde, recibimos bendición hasta que sobreabunde. Pero vamos a mirar cómo sucede eso en el pueblo. Así que en el pueblo de Israel, por supuesto, en el pueblo de Judá en este caso, ¿verdad? La nación de Judá. Así que vamos a entrar en la primera sección y vamos a hablar de la transmisión de santidad o la transmisión de contaminación. Noten ustedes que el versículo 10 solamente nos habla de el día en que recibió el mensaje Ageo. Es básicamente eso. Pero a partir del versículo 11 entramos en esa transmisión. Vamos a volver a retomar el versículo 11 hasta el versículo 13. Comencemos con el versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Comencemos aclarando este punto. Los sacerdotes, pues se supone que eran las personas más ilustradas en los aspectos religiosos de la nación de Israel. Y como sacerdotes, pues los líderes espirituales del pueblo. Y como los líderes espirituales del pueblo, pues también los instructores al pueblo acerca de las cosas espirituales. Y debían instruir al pueblo de cuándo algo era santificado o cuándo algo era contaminado. Y según las leyes mosaicas escritas por Moisés en los primeros libros del Pentateuco, pues ellos debían seguir estrictamente esto para poder de esta manera enseñar al pueblo. Así que encontramos aquí que los sacerdotes son los instructores claves. Los líderes somos los instructores clave. Y escuchen esto con atención. Cuando Dios nombra líderes sobre su pueblo, en el Antiguo Testamento sacerdotes, profetas, en el Nuevo Testamento apóstoles, pastores y maestros, cuando Dios los nombra lo hace con un propósito, es que los líderes ayuden a formar al pueblo en el conocimiento de Dios, en los preceptos, en los estatutos que Dios establece. Lo curioso es que muchas veces algunos de esos estatutos y preceptos que se les enseña al pueblo, especialmente en el Antiguo Testamento, no eran acogidos por algunos, no eran aceptados por algunos. Incluso muchos profetas fueron muertos por los mismos miembros del pueblo porque no les gustaron sus palabras, querían seguir en sus pecados. Esto quiere decir que los profetas, los maestros, los líderes del pueblo no son llamados a decir lo que el pueblo quiere escuchar, son llamados a decir lo que Dios tiene que decir. Y hoy en los tiempos modernos, pues tenemos a los pastores, tenemos a los maestros y muchos de ellos preparados en las áreas de teología que tienen que decirle al pueblo de Dios lo que Dios dice, no lo que el pueblo quiere oír. Aunque algunas veces esas cosas puedan generar incomodidad, aunque algunas veces esas cosas puedan generarnos incluso o generarle a alguna persona disgusto. Pero no podemos decir simplemente cosas que sean agradables para todo el mundo, para tener buenas, grandes asistencias. No, 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 no. Eso no es lo que Dios quiere que se haga. Lo que Dios quiere es que se enseñe la palabra de la manera correcta. Y si hay algo que a mí me encanta de poder compartir en este lindo ministerio de Sun TV, de la Iglesia Adventista, es que nuestra iglesia es muy clara cuando enseña las cosas. Nuestros teólogos están tremendamente preparados, estudian constantemente para poder enseñar lo que Dios dice en su palabra. Cuando nosotros miramos libros que la iglesia ha preparado para instruir a su pueblo, como por ejemplo las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, tienen como propósito, después de que ha habido una reunión de teólogos, una reunión de maestros y ahora se produce un material, el propósito de dar un material fuerte teológicamente para que la iglesia pueda caminar en esos preceptos, en esas guías, en esas orientaciones. Por supuesto, todo lo que se produce, todo lo que se escribe, pues está tomado
sin lugar a dudas, de la palabra del Señor. Pero quiero poner algunos ejemplos para que podamos entender el mensaje de Ageo, de cómo a veces los maestros y en el pasado los sacerdotes, los profetas, en el momento de hoy los pastores y algunos maestros no pueden ser tomados en cuenta y en serio frente a algunas cosas que se dice. Incluso cuando decimos la verdad, se usan algunos términos para describir nuestra manera de enseñar la verdad en términos negativos. Y voy a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan entender lo que quiero decir. Por ejemplo, es posible que algunos pastores hayan sido llamados o podemos ser llamados homofóbicos cuando presentamos a la luz de la Biblia que el homosexualismo es pecado. Quiero decirles que ese término es mal usado, incorrectamente usado para describir a un pastor o algún religioso, simplemente por decir que el homosexualismo es pecado. La palabra homofobia hace referencia a la aversión hacia la homosexualidad o el estar en contra de las personas homosexuales. La homofobia abarca toda aquella actitud degradante, discriminatoria, ofensiva, desfavorable hacia alguien por motivo de su orientación sexual. Y eso está muy lejos de que un pastor diga que el homosexualismo es pecado. Porque nosotros los pastores respetamos las decisiones de las personas, aunque esas decisiones no estén de acuerdo con la Biblia. No compartimos que alguien viva su vida de pecado, pero como Jesús amamos al pecador y nos preocupamos por el pecador. He tenido muchas veces la oportunidad de hablar con mujeres que se declaran lesbianas, algunas practicantes, otras simplemente que sienten esa orientación sexual. Muchas veces he hablado con hombres que se declaran homosexuales, otros que solamente sienten la orientación, pero nunca las hemos rechazado, nunca las hemos discriminado, nunca las hemos maltratado. Y a ellos con mucho amor y con mucho cariño les he tenido que decir que están viviendo una vida de pecado. Y he visto a varios de ellos que en campañas evangelísticas han tomado la decisión de bautizarse porque aceptan lo que la palabra de Dios dice. Así que cuidado con esto, porque la crítica es algo que se da hacia los líderes cuando quieren enseñar la verdad. Pero si el enseñar la verdad hace que esos calificativos se nos den, aunque quienes los usan lo estén usando de forma equivocada, no debe ser la preocupación nuestra. Tú que eres líder, no te preocupes por eso. Preocúpate por enseñar la verdad con amor y con respeto a las decisiones de otros. Miren, por ejemplo, podemos ser llamados incluso anticuados algunas veces, cuando basados en la palabra de Dios motivamos a nuestros jóvenes a que se mantengan alejados de las relaciones sexuales y que se abstengan hasta el matrimonio. De paso, eso les va a ayudar con su vida, va a evitar que contraigan enfermedades por transmisión sexual, pero algunos hemos sido hasta mal calificados por eso. Yo soy un promotor, defensor de la virginidad, un promotor del sexo solo hasta el matrimonio, y esto pues ha traído que algunos quizás no quieran compartir eso con nosotros. Y aunque a alguien no le puede caer bien, mi responsabilidad como pastor es enseñar lo que la palabra de Dios dice. En otras oportunidades nos han llamado a los líderes religiosos y a los pastores machistas. Y machistas porque decimos que el Dios dio a la mujer un rol y que ese rol debe seguirse manteniendo hasta nuestros días, que lastimosamente la estructura familiar que Dios creó en el huerto del Edén se está desfigurando con el pasar de los tiempos. Aunque muchos hoy todavía quieren mantener esa estructura, hay un grupo muy fuerte y algunos con poder financiero, económico, que están fomentando una ideología contraria a lo que Dios plantea. Y entonces hay una orientación en algunos sectores del feminismo que dicen que las mujeres pueden vivir sin los hombres. Miren, ni las mujeres pueden vivir sin los hombres, ni los hombres pueden vivir sin las mujeres. Dios nos creó para que viviéramos y estableciéramos hogares y pudiéramos tener hijos y pudiéramos formarlos en los caminos del Señor. Pero lastimosamente a veces nos llaman machistas cuando recomendamos que a las madres que su función principal es formar a sus hijos, mientras el hombre debe ser el proveedor, que de paso la figura de la hombría en el mundo moderno se está deformando. El hombre es el que provee, es el que trabaja, es el que se esfuerza. Y ahora estamos viendo matrimonios de conveniencia, donde el hombre dice, bueno,
tú das la mitad tú pones la mitad y yo pongo la mitad. Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre debe manifestar su hombría siendo el principal proveedor del hogar. Y entonces a veces somos catalogados de una manera incorrecta cuando decimos esto. Y entonces ahora tenemos un mundo donde hay hijos bipolares, hay hijos con depresión, hay hijos con ansiedad, porque las mujeres no cumplieron la función que tenían que cumplir dentro del hogar de criar y educar a sus hijos. Y con esto no estoy diciendo que la mujer no puede trabajar. Lo que estoy diciendo es que una función principal dada por Dios a la mujer es estar pendiente del crecimiento de sus hijos. Y mientras ella está viendo a sus hijos crecer, el hombre debe ser el principal proveedor del hogar. Así que cuando decimos estas cosas podemos ser mal catalogados. Quizás podemos ser llamados extremistas también. Cuando enseñamos la importancia de guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado como el día del Señor, en el cual no se trabaja. La palabra del Señor lo muestra claramente, pero algunas personas creen que no es tan importante guardar el sábado como día del Señor. Y entonces dicen, bueno, pastor, pudo haber sido en una época, pero ahora encontramos muchos miembros de iglesia que no tienen problema hacer con el sábado lo que quiera, que trabajan algunas pocas horas del sábado y no creen que eso es pecado, simplemente hacen compras regulares el sábado, no creen que eso es pecado, van a fiestas, celebraciones de cumpleaños y otras cosas en sábado y no creen que eso es pecado, cuando la Biblia dice que debemos sacar el pie, retirar el pie del día sábado y declararlo santo, como lo declara o lo presenta Isaías el capítulo 58, el versículo 13 y 14. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que los pastores, los líderes tenemos que ser autoridad. Y en el pasado, como cada vez que hablaba un sacerdote se suponía que era autoridad, por eso Ageo les pregunta a los sacerdotes. Porque Ageo dijo, si yo le digo al pueblo, quizás no me van a entender, pero voy a preguntarle a todos los sacerdotes. Y ahora Ageo tiene los sacerdotes que son la autoridad delante de ellos y les pregunta, versículo 12. Versículo 12. Si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca el pan o la vianda, el vino o el aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes responden y dicen, no. Y escuchen esto que es bien importante. Cargar carne santificada en su falda, en la falda de su ropa, dice, y si con la falda de la ropa toco alguna otra cosa, será santificada. La carne puede estar santificada, pero el otro no. ¿Qué es lo que está indicando aquí Ageo? Lo que Ageo está indicando aquí es que cuando yo toco cosas santas, eso no me hace santo ni hace santo a todo lo que toque. Mucha atención a esto. El trabajar en la construcción del templo, que estaban construyendo el segundo templo, no hace a las personas más santas. Y aquí voy a enfatizar en varios aspectos. El tener responsabilidades no te hace a ti más santo. El tener mayores cosas que hacer en la obra de Dios no te hace a ti más santo. Los que estaban construyendo el templo, sí, estaban trabajando en las cosas sagradas, pero eso no los hacía santos. Para que podamos entender el concepto y entender qué es lo que quiere decir Ageo, tengo que explicar un poco más acerca de la carne santificada. Vayan conmigo a Levítico, el capítulo 6, el versículo 25. Luego vamos a volver a Ageo. Levítico, capítulo 26. Versículo 5. Perdón, Levítico 6, disculpen. Discúlpenme, Levítico 6, 25. Levítico 6, 25. Dice Dios en su palabra, Levítico 6, 25. Dice aquí, diles a Aarón y a sus hijos que esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Ese animal que era sacrificado por el pecado, por la expiación, la palabra expiación significa cubrir pecados y seguramente ustedes conocen el concepto y si no lo conocen vamos a dejarlo claro.
La palabra expiación significa cubrir pecados. Cuando yo cometía un pecado, yo venía al santuario, delante del sacerdote, traía un animal, depende de mi situación financiera, el animal podría ser desde un buey, podría ser quizás un carnero, podría ser quizás un cordero, podría ser quizás unas palomas, unas tórtolas, y el más pobre pues traía quizás flor de harina, pero dependiendo de lo que fuera, yo ponía mis manos sobre la ofrenda, confesaba mis pecados, y las ofrendas de animales yo tenía que sacrificarlas. Así que yo mismo que cometí el pecado mataba la ofrenda. Y ese animal se convertía en una ofrenda santísima. Ahora, lo que está, para que entendamos el concepto, es que era cosa santísima y cualquier persona que tuviera esa carne, pues tenía en sus manos una carne santa. Sin embargo, el hecho que esa carne usted la tuviera en su ropa, no hacía la ropa santa. Es buen punto este. Y que con su ropa, donde llevaba carne santa, tocara otras cosas, no hacía las otras cosas santas. Aquí lo que está intentando decir Ageo es, para que quede claro, si usted toca algo santo, eso no hace que todo lo que usted toque santifique. Usted no se va a santificar por tocar cosas santas. Usted no se va a santificar por construir el templo de Dios. Ok. Pero ahora vamos a mirar la segunda parte del texto. Volvamos otra vez a Ageo. Aquí los sacerdotes respondieron que no. Y el versículo 13 de Ageo 2 dice, entonces Ageo continuó, si uno que está impuro por haber tocado cadáver toca alguna cosa de estas, ¿quedará ella inmunda? Los sacerdotes respondieron, inmunda quedará. La santidad no se puede transmitir, pero la contaminación sí se puede transmitir. Entonces, tocar un cadáver me convertía a mí en inmundo. Y todo lo que yo tocaba se convertía en inmundo también. Por supuesto, Dios establece esto por normas de higiene. La higiene es supremamente importante. Y ustedes saben, un cadáver que está en descomposición y usted lo toca, pues usted puede traer en sus manos bacterias y todo lo que usted toque puede transmitirlo. Claro, la Biblia no habla de bacterias, no se conocían esos conceptos, ni de microbios, ni de agentes patógenos o agentes que producen enfermedad. No se conocían, pero hoy ya lo miramos desde la perspectiva médica, de acuerdo a las investigaciones que existen hoy en día y los avances científicos. Pero el punto es que Dios establece esto para mostrar que lo que sí se transmite es la contaminación. No la santidad, pero sí la contaminación. Ahora, desde esta perspectiva y desde este punto, quiere decir que si usted estaba ayudando a construir el segundo templo, pero su vida era una vida de pecado, entonces ahora usted estaba contaminando la construcción de las cosas santas. Aquí está que este segundo mensaje de Ageo es un mensaje poderoso de exhortación al pueblo a que abandone el pecado. Porque miren, están en el trabajo de las cosas santas, construyendo el templo. Eso no los va a hacer más santos. La santidad se adquiere en una relación directa con Dios. Pero ahora ustedes traen a la construcción sus vidas impuras y sucias y están contaminando las cosas santas con esa vida impura y sucia. Qué tremenda analogía que nos ofrece aquí. La santidad no se transmite, pero la contaminación sí. Mucho cuidado cuando se transmite lo malo. Y de paso, la transmisión de lo malo en el mundo biológico es más fácil de transmitir que lo bueno. Prueba de ello fue el COVID-19, ¿verdad? Transmitir ese agente es tremendamente fácil, pero tú no puedes transmitir sanidad simplemente con las micropartículas de tu saliva. Tú eres una persona sana, no transmites sanidad, pero sí te transmiten a ti contaminación. Así que contaminar lo santo es muy fácil. Nosotros somos llamados a vivir una vida de santidad. Dios en su santa palabra una y otra vez está invitándonos a que vivamos vidas santas. Que seamos santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Y vivir en santidad es apartados del pecado. Vivir en santidad es entrar al proceso de la santificación. Cada día ir siendo mejores personas, aprendiendo los conceptos de la Biblia, aprendiendo de Jesús, de su manera de vivir. Por eso es que Jesús se hizo
hombre en la tierra para enseñarnos que es posible vivir una vida apartados del pecado. Y entonces ahora, entendiendo este concepto, miren la analogía que hace Ageo. Entonces ya les está diciendo, señores, ¿ya entendieron esto? Ahora voy a pasar eso a ustedes. Versículo 14, Ageo 2.14, Ageo 2.14. Y Ageo 2.14, aquí voy a entrar ya en el segundo punto de lo que quiero compartirles hoy, y es que ellos ofrecen o estaban ofreciendo cosas inmundas. Lean conmigo, Ageo 2.14. Ageo respondió, así es este pueblo y esta gente que está delante de mí, dice Jehová. Asimismo es toda la obra de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Lo que ofrecen es inmundo. ¿Y por qué es inmundo? Porque es un pueblo desobediente. Ellos tenían la tarea desde el mismo instante en que salieron de Babilonia y llegaron a Jerusalén de comenzar a construir el templo. Como lo vimos en el primer tema, no estaban animados, hace 15 días atrás, no estaban muy animados en la construcción por la oposición que ejercían los samaritanos, y entonces ahora ellos traían un desánimo, ellos ya no querían construir, y esa falta de compromiso con Dios ahora es catalogado aquí como algo inmundo. Esa es la interpretación. Este es un mensaje categórico del profeta reprochando las acciones del pueblo. Ahora, queridos, Dios quiere santificarnos. Y aquí voy a hacer la aplicación, las mismas palabras de Ageo para el pueblo de Judá, la voy a traer a nuestros días ahora mismo. ¿Y cómo las traigo? Muy sencillo. Lo que estaba contaminando esa construcción era su negligencia, su falta de compromiso con Dios. No estaban poniendo a Dios en primer lugar. Ahora, yo quiero decirte que cuando tú no pones a Dios en primer lugar y no pones la misión de Dios en primer lugar, también estamos contaminando. Porque el no hacer nada es una decisión. El no cumplir la misión es una decisión, pero es una decisión equivocada. Porque a la luz de la Biblia, pecado es desobediencia a Dios. Y cuando Dios dice en su palabra, y esto quiero que quede muy claro hoy, cuando Dios dice en su palabra, y de hacer discípulos a todas las naciones, está dando un mandato. Y cuando tú y yo no cumplimos el mandato, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué acto es ese? Pues es un acto de desobediencia. Y como acto de desobediencia, ese acto está contaminando la obra de Dios. Dios quiere que nos comprometamos. No basta solamente con asistir a la iglesia. Es necesario participar en la construcción de la iglesia de Dios. No basta con tener un cargo, ser líder. Es motivar al pueblo para que juntos construyamos la obra de Dios. Es hacer planes para que trabajemos unidos. Construir la obra de Dios en estos tiempos modernos implica visitar, dar estudios bíblicos, llevar comida a los necesitados, visitar a los enfermos, orar por ellos, visitar a los que están en las cárceles, aconsejar a aquellos que necesitan orientación y apoyo. El reino de Dios, queridos hermanos, no son cosas, no son muebles, no son edificios. El reino de Dios son personas. Y la tarea nuestra es hacer crecer el reino de Dios. Y para hacer crecer el reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Predicar a más personas. Estamos cometiendo hoy el mismo error por el cual Ageo está amonestando al pueblo en su época. Y es por la negligencia en involucrarse en las obras de Dios, por la negligencia en la construcción del templo en aquel entonces. Pero hoy estamos cayendo en lo mismo, nuestra negligencia en el cumplimiento de la misión que Dios nos dejó. Esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Y ahora quiero entrar en el tercer punto. Versículo 15, Ageo capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Versículo 16 ahora. Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas
y solo había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. Y el versículo 17 dice, os herí con un viento sofocante, con tizoncillo, con granizo, en toda la obra de vuestras manos, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Me llama poderosamente la atención cómo el versículo 15 dice, meditad. ¿Saben? En el mensaje de hace 15 días, cuando vimos el primer mensaje de Ageo, también se repite lo mismo, meditad. Recuerda, la palabra de Dios, leer la palabra de Dios no transforma. Suena raro lo que estoy diciendo, si tú llegaste apenas hoy a escuchar este tema. No, lo que transforma es meditar en la palabra de Dios. Porque es que si tú solo lees, pero no paras de leer, para ahora decir cómo eso que leíste va a transformar tu vida, vas a meditar en ello, entonces, y voy a poner en práctica los conceptos aprendidos, entonces no habrá transformación. Dios quiere que la palabra te transforme, pero para eso hay que meditar. Entonces lo que está diciendo Ageo es, ya les dije a ustedes esto, ustedes están transmitiendo contaminación a la obra de Dios, pero el estar en la obra de Dios no les transmite santidad. Tienen que relacionarse con Dios para ser santos y trabajar en su obra. Tienen que ser obedientes para trabajar en su obra. Quiero que mediten en eso. Eso es lo que está diciendo Ageo. Mediten en eso. Meditar sobre las consecuencias de la desobediencia. El versículo 17, ya lo miramos, ¿no? Que ellos iban, perdón, el 16, iban a sacar las 20 efas. Una efa es una medida que equivale a 22 litros. Iban a cosechar y había poco. Iban a recoger vino, jugo de la uva y había poco. ¿Y por qué vinieron todas esas cosas? ¿Por qué no prosperaban financieramente? ¿Por qué no prosperaban sus cosechas? Porque eran negligentes en la obra de Dios. Así que aquí tenemos, casi que está repitiendo un mensaje similar al del primer mensaje, al primer mensaje de Ageo en el capítulo 1. Y es que se necesita que entendamos que cuando ponemos a Dios en primer lugar, que cuando ponemos la misión en primer lugar, siempre vienen grandes bendiciones para nuestra vida. Por eso, meditar en ello. Ahora, meditar en las consecuencias de la desobediencia, pero también hay que meditar en las bendiciones de la obediencia. Porque así como el desobedecer a Dios trae consecuencias en nuestra vida para los que conocen la palabra, y como sucedió en la nación de Judá, sucede con nosotros hoy. Por otro lado, el poder obedecer la voluntad de Dios, pues trae bendiciones. Y eso lo repite la Biblia a lo largo y ancho de toda la palabra. Leamos el versículo 18. Ageo 2:18. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Y luego sigue diciendo el 19, no está aún el grano en el granero, ni la vid ni la higuera, ni el granado ni el árbol de olivo ha florecido todavía, pero desde este día yo os bendeciré. Medita en esto. Si te ocupas en la obra de Dios, si te apartas del pecado, si vives una vida de santidad, yo te bendeciré. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estas bendiciones van a comenzar a partir del día en que decidamos hacer la voluntad de Dios. Para ellos fue comenzar la construcción. Para nosotros es el cumplir la orden del Señor Jesucristo y cumplir la misión. No antes. No antes vendrá bendición. No, yo espero primero la bendición y luego voy a trabajar. No. Oh Señor, primero dame estas herramientas. Necesito un carro para ir a hacer la obra misionera. No. Dios te va a dar el carro si tú estás haciendo la obra misionera. Pero no al revés. Primero tú te comprometes y luego llega la bendición. Así que esto me hace recordar cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán.
Qué experiencia tan hermosa, ¿verdad? Pero solo cuando tocaron las aguas, estas se detuvieron. Quiero que vayamos a esa experiencia. Vayan conmigo al libro de Josué, el capítulo 3, el versículo 13 al 15. Josué, capítulo 3, versículo 13 al 15. Josué 3, 13 al 15. Escuchen lo que dice el Señor. Josué 3, 13 al 15. Versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Y dice el verso siguiente, verso 14. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, versículo 15, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, verso 16, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adám, que está en el lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. En otras palabras, el Jordán no se abría hasta que no pisaron las aguas. En otras palabras, ¿tú quieres bendición? Entra al cumplimiento de la misión. En tiempos de Ageo, ¿querían bendición? Hasta el momento que comience la construcción. Solo cuando eso suceda, la bendición viene. Oye, qué interesante esto. Qué interesante. Esto nos da unas lecciones poderosísimas para nuestra vida. Pero esto también me hace recordar otro relato poderosísimo de la Biblia. Hay un relato donde se levantaron enemigos contra el pueblo de Israel, la nación de Israel, y venían a destruirlos, pero Dios les dijo, yo voy a pelear por ustedes. No se preocupen, yo peleo por ustedes. Pero solo cuando comenzaron a cantar a Dios alabanzas, Dios hizo el milagro y se mataron unos con otros. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, vamos a ir allá. Esa historia está en Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Y en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, solo quiero que miren cómo comenzó esta tremenda guerra y la dificultad que tuvo ahora el rey de la nación de Israel. Vayan al versículo 1 de Primera de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y contra ellos los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Versículo 2. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hasezón Tamar, que es en Engadi. Versículo 3. Josafat tuvo miedo y se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Aquí estaba supremamente preocupado el rey Josafat. Venían tres naciones, tres ejércitos para derrocar a Josafat. Y a pesar de que Josafat había sido un rey inteligente y había logrado tener un ejército poderoso de cerca de 1.200.000 efectivos, pero los que venían, pues los superaban en número, posiblemente cerca de 3 millones de personas que conformaban esos tres ejércitos. Ahora, un ejército tan poderoso tuvo miedo, ¿qué hacer? Pero aquí está lo interesante, y quiero que vayan conmigo en el mismo Segunda de Crónicas, el capítulo 2, el Segunda de Crónicas, el capítulo 20, pero quiero que leamos ahora el versículo 17. Versículo 17. Dice el Señor en su palabra, no tendréis que pelear vosotros en esta ocasión, apostaos y quedaos quietos, veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. No teman, salgan en el nombre del Señor, pero dejen que puedan ver la salvación que el Señor les dará. Y ahora miren cómo termina esta historia en forma fascinante. Vamos al versículo 22. Segunda de Crónicas 20, 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Venían a destruir a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Pero aquí se levanta un hombre de Dios, un rey, un líder que temía y creía en Dios. Y con el pueblo dicen, bueno, alabemos a Dios. Dios dice que Él va a pelear por nosotros. Dios dice que la batalla es de Él. Pues alabemos al Señor, que nos quedemos quietos, cantemos. Y cuando comenzaron a cantar, los enemigos se mataron unos a otros. ¿Está quedando claro esto? En el momento en que nosotros actuamos poniendo a Dios en primer lugar, siguiendo sus órdenes, Él hace el resto. Así que aquí se repite otra vez la historia en Ageo, la misma que se repitió en el cruce del Jordán. Obedezcan a Dios y la bendición viene. La misma que se repitió aquí con Josafat. Quédense quietos, solo adoren el nombre de Dios y la bendición viene, la protección viene. Y lo mismo sucede en tiempos de Ageo. Ustedes trabajen en la construcción del templo, del segundo templo, y la bendición viene. Y lo mismo sucede hoy. Trabaja en la misión y la bendición viene. Y quiero entrar ahora en el último punto de nuestro estudio en Ageo. Volvamos al libro de Ageo y volvamos al capítulo 2. Dios promete a Ageo y al pueblo que si comenzaron a trabajar, de ahí en adelante Dios los bendecirá. Eso es lo que dice el versículo 19. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo una vez más. Versículo 19 de Ageo 2. ¿No está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero desde este día yo os bendeciré. Todavía no hay bendición, pero ustedes ya que tomaron la decisión y van a comenzar a construir, desde ahora van a recibir bendición. No se preocupen, avancen, hagan la obra de Dios, hagan crecer, construyan mi templo. Hoy diríamos, cumplan mi misión. La misericordia de Dios alcanza al pueblo. El trabajar para Dios hace que el pecado quede atrás. Una de las cosas lindas de trabajar para Dios es que hace que entremos en comunión con Él. Hace que oremos por los proyectos y desafíos para que su obra crezca. Hace que nos reunamos y el reunirnos con otros hace que también oremos en comunidad. Hace que nosotros podamos pedir por el poder del Espíritu Santo, sin el cual sería imposible que pudiéramos alcanzar cualquier objetivo. Sin poder, no podemos completar la obra. Necesitamos el poder del Espíritu. Quiero decirles que el trabajar para Dios mejora nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 5, el versículo 20. Santiago, capítulo 5, el versículo 20. Allí lo van a encontrar casi al final del Nuevo Testamento, antes de las epístolas universales de San Pedro y de San Juan. Y entonces dice Santiago, capítulo 5, versículo 20. Qué hermoso. Miren lo que dice Dios. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El trabajar para Dios y en su obra hace que multitudes de pecados se cubran. Dios está dispuesto a perdonarnos. Y una de las lindas maneras como podemos afianzar ese perdón en nuestra vida es simplemente preocuparnos por la obra del Señor. Ocúpate en la obra de Dios. Lo más provechoso para el cristiano es vivir ocupado en la obra del Señor. Cuando tú trabajas por otros, realmente estás trabajando para que tú puedas disfrutar de una vida feliz en esta tierra y en la eternidad. Estás
preparando el camino para tu salvación. Quiero que vayas conmigo al último texto que quiero compartir en esta mañana. Y vamos a ir a Filipenses, el capítulo 2, el versículo 12. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 12. ¿Cómo nos habla el Señor a través del apóstol Pablo? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos en nuestra salvación, sin esperar que otras personas nos digan qué hacer, ya nos dijo el Señor. Sin esperar que el pastor nos diga qué hacer, ya nos dijo el Señor por su palabra. Sin esperar que el director de obra misionera nos diga qué hacer, ya el Señor lo reveló. ¿Qué está pasando con nosotros hoy? Queremos que Cristo venga, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que eso se dé pronto? Tenemos que evangelizar al mundo. ¿Qué estamos haciendo para evangelizar al mundo? Estos mensajes de Ageo son supremamente poderosos. El Señor quiere que nos ocupemos en la salvación. Miren, este tercer mensaje de Ageo es un mensaje de misericordia para nosotros. Y gloria a Dios porque nos ha permitido estudiar estos preciosos conceptos. En primer lugar, está claro que así como se transmite la contaminación en los ritos del templo, así también nosotros transmitimos lo malo en la obra de Dios. Tus pecados y los míos contaminan la obra de Dios. En segundo lugar, hemos visto que algunos podemos ofrecer cosas inmundas a Dios porque nuestros corazones están inmundos, están llenos de pecado, están preocupados por nuestras cosas, por este corazón egoísta, está preocupado por mí, en lugar de estar preocupado por la obra de Dios. Estamos preocupados por adornar nuestras casas en lugar de preocuparnos por la obra de Dios. Estamos preocupados por tener lo mejor en lugar de invertir recursos en la obra de Dios. Ha llegado el momento de que nosotros hagamos cambios bien claros en nuestra vida y podamos vivir una vida nueva. Por eso ofrecemos cosas inmundas a la obra de Dios. En tercer lugar, vimos que Dios quiere que meditemos y nos apartemos del mal camino. Y apartarse del mal camino es del camino de desobediencia y entremos en un camino de obediencia. ¿Quiénes recibirán el Espíritu Santo? Los obedientes, dice Hechos 5:32. ¿Quiénes serán los que heredarán el reino de los cielos? Los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El reino de los cielos ha sido preparado para los obedientes, no para los rebeldes. Y Dios nos llama a ser humildes de corazón y ser obedientes. Y finalmente, Dios nos ha enseñado a través de este tercer mensaje del profeta Ageo. Dios promete bendición a partir de ahora, desde ahora y para siempre, a los que trabajemos para Él. Que Dios pueda ayudarte a tener esa experiencia de fe con el Señor. Te hago una pregunta, ¿estás trabajando para Dios? ¿Estás sirviéndole con amor? ¿Estás dando tus dones y talentos para Él? ¿Tu tiempo para Él? Oremos. Querido Padre, gracias por este tercer mensaje poderoso del profeta Ageo, que nos invita, oh Padre Santo, a recibir bendición hasta que sobreabunde desde ahora en adelante. Desde el mismo momento en que comienzo a trabajar en tu obra, allí en ese momento tú prometes comenzar a darnos bendición. De la misma manera, Señor, como cuando los sacerdotes que llevaban el arca tocaron y mojaron sus pies en las aguas del Jordán y este se abrió. De la misma manera, en el momento en que comienzo a trabajar para ti, Señor, todas las puertas se me van a abrir y la bendición vendrá hasta que sobreabunde en mi vida, en la vida de cada uno. Y de la misma manera, Señor, como sucedió en tiempos de Ageo, el día que comenzaron a trabajar en la construcción del templo, vino bendición desde ahí en adelante. Permite que a partir de hoy comencemos a trabajar en tu obra, a ir a buscar almas para el reino de los cielos, a ser, Señor, hombres y mujeres comprometidos con la misión,
porque ponerte a ti en primer lugar es poner tu misión en primer lugar. Úsanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Amén. Te espero el próximo sábado para el último tema de esta serie de 4 temas, 4 mensajes que Dios da al profeta Ageo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos.